Estamos aquí, algunos llegamos y me incluyo en esta preciosa noche para reunirnos con el propósito principal, ¿verdad?, de estudiar la palabra. Saludamos a todos los hermanos que se han conectado a través de nuestra página, el Facebook del Centro de Discipulado Mundial aquí en Humacao, Puerto Rico. Continuamos con las clases 52 semanas con Jesús, un encuentro con aquel que lo cambió todo. Por lo tanto, hoy estamos ya en la semana número 5, en la segunda sección. La primera sección, el que lo transforma todo, y en esta segunda sección, Jesús, la respuesta. Y hoy estamos precisamente en la semana 5, luz en medio de las tinieblas. Ese es el tema que vamos a estar discutiendo hoy. Hay algunos hermanos que han llegado directamente de sus trabajos. Yo vengo directamente del aeropuerto. Ya la pastora Virginia salió ahorita con mi sobrina, cada una a sus respectivos estados donde viven, una para Carolina del Norte y otra para Ohio, que es donde vive mi sobrina. Oremos al Señor. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Te damos gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias por las fuerzas, el aliento, la salud que podemos disfrutar en ti, Señor. Hoy llevaremos a cabo algunas tareas, pero la primordial es estudiar tu palabra, escudriñar las escrituras, Señor. En esta noche de discipulado te pedimos, Espíritu Santo, primeramente que nos guíes en la enseñanza, porque tú eres el que lo sabes todo. Tú eres el espíritu de sabiduría, de ciencia, conocimiento, revelación, y tú eres el encargado de enseñarnos todas las cosas. Por lo tanto, Espíritu Santo, aquí estamos para ser enseñados por ti a través de tu palabra. Para que esta lección de hoy, Señor, nos afirme cada vez más en esa confianza contigo. Bendecimos a cada uno de los hermanos que vienen de camino para reunirse aquí, Señor, con este propósito también. Y bendecimos a aquellos que se han conectado a través de la página, que por razones justificadas no pueden llegar de manera presencial. Igual los que no están en Puerto Rico, pero desde los diferentes lugares se conectan para recibir esta palabra. Bendícelos en tu nombre, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra y todo el honor. En tu nombre, Jesús, oramos. Gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento en esta preciosa noche. Aquí estamos para continuar con estas clases bíblicas y el tema de hoy, luz en medio de las tinieblas. Hay unos pasajes bíblicos que recomienda el libro para que cada uno lo pueda estudiar en su casa. Yo realmente recomiendo, igual que el autor del libro, que las clases usted las pueda estudiar semanalmente, para que tome esas lecturas bíblicas y las mastique bien, las internalice bien, se dé el tiempo y el espacio para ver en la manera en que la misma palabra, ¿verdad?, te ofrece ese recorrido y va de alguna manera ampliando el conocimiento y el entendimiento de lo que va desarrollando el autor del libro. Porque realmente es la palabra de Dios que está ahí recomendada la que va afirmándonos en esta fe. El autor del libro lo que hace es guiarnos, pero es la palabra de Dios la que hace el trabajo efectivo. Es su palabra la que es vida, es su palabra la que es medicina a nuestro cuerpo, es su palabra la que alimenta nuestra fe. Pasajes recomendados en Juan capítulo 8, Isaías capítulo 9, Juan capítulo 3, Efesios capítulo 5 y Primera de Juan capítulo 1 en los respectivos versículos que recomienda. Todos están afirmando a Jesucristo como la luz del mundo. Aquí estuvimos hablando hace unas cuantas meses atrás sobre esa luz, cuando en Génesis dice, sea la luz, y fue la luz. Cuando dice sea la luz, no está hablando ni del día, ni de la noche, ni del sol, ni de la luna. Porque vemos que más adelante, en el orden de la creación, aparece la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y cómo Dios le asigna la función a la lumbrera mayor y le asigna la lumbrera menor. Por lo tanto, no existían días
cuando ya Dios había creado el sol y la luna. Entonces, cuando hace la expresión sea la luz, y estoy hablando del capítulo 1 de Génesis, sea la luz, es esa presentación, es esa revelación del Dios Todopoderoso, como Padre, como Hijo, como Espíritu, un solo Dios revelándose. Es lo que dice en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, que en el principio era la luz. Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, Juan no introduce su evangelio usando genealogía. Juan va mucho más allá. Juan va a la eternidad y habla del principio eterno en el que mora Dios. El principio eterno que es Dios, el eterno, el soberano. Por lo tanto, no está hablando de un principio como el de Génesis capítulo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el principio de la creación. Pero el principio del que habla Juan es la eternidad. Desde la eternidad, Él era la luz y la luz vino a los hombres. Por lo tanto, se reveló. Ese sea la luz de primera capítulo de Génesis. Juan entonces lo pone en contexto y dice: esa luz, esa eterna luz es la que vino a morar entre los hombres. Y es lo que cumple la palabra de Dios en Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio la luz, vio esa luz. Aquí el autor del libro comienza con un relato de una experiencia personal que él tuvo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una experiencia así, de entrar a alguna cueva y quedarse en total oscuridad. Pero aquí en Puerto Rico, después del huracán María, no había que entrar a una cueva para quedarse en total oscuridad. No había que ir ni a la cueva de allá de Arecibo, ni a las cavernas de Camuy. Solamente con salir al balcón de la casa ya tú estabas en total tiniebla. Y si te vas por esa carretera vieja de Naguabo, la número 3, especialmente antes del sector El Corcho, en esa recta allí, ni se te ocurra apagar las luces del carro de noche, porque igual. Aquí en Puerto Rico usamos una expresión que es: te quedas como boca de lobo. Bueno, yo no he visto la boca de un lobo, pero yo sé que esa expresión la entendemos. Yo no sé si es que el lobo tiene la boca negra por dentro o la encía es negra, yo no sé a qué se refiere, pero qué bien que la entendemos, ¿verdad? Pero sí recuerdo esta experiencia, que es la que les quiero compartir a ustedes, cuando el Señor comenzó a llamarme al ministerio. Yo digo a entesar la cuerda, porque uno sabe que siempre hay unas asignaciones especiales, pero cuando el Señor comenzó a entesar la cuerda conmigo, yo tenía aproximadamente como 18 o 19 años, cuando ya iba afinando ese asunto. Estábamos en un campamento en Ebenezer Sidra, un campamento de AJEC. Allí en Ebenezer Sidra estaba ministrando el pastor Moisés Román, que para aquel tiempo, si mal no recuerdo, era pastor en Trujillo Alto. Él estaba hablando de la Santa Cena y estaba disertando a los jóvenes que estábamos allí en ese campamento. El que conoce lo que era un campamento de AJEC sabe de qué yo estoy hablando. No eran muy espirituales, los líderes eran espirituales, pero no todo el que iba allí iba con el interés de tener una experiencia con el Señor. Pero el asunto es que Moisés Román estaba disertando sobre lo que es entrar en comunión con Dios, y él estaba usando la analogía de la Santa Cena, y al final hizo un llamado para todos aquellos jóvenes que querían entrar en esa relación íntima con Dios, a experimentar lo que era comunión con Dios y relación íntima con Dios. Y yo recuerdo que yo fui una de las que pasé, pero recuerdo que fui impulsada por el Espíritu. Y llegamos allí al altar de la capilla de ese campamento, pero en el momento en que yo me arrodillo en aquella capilla, inmediatamente yo les puedo describir ahora, con lo poquito más que sé de aquel momento, que todos mis sentidos naturales se apagaron. Todos los sentidos básicos de lo que es bueno, si alguien sabe lo que es un culto pentecostal de ese tiempo, que era tuncla, 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 paquetún, 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 paquetún. O sea, ahí no había acorde, ahí no había nada. Ese era el ritmo de la batería, por eso cualquiera tocaba batería para ese tiempo.
Pero ese era el ritmo y eso era ahí, era todo corrido en ambiente de fuego, del Espíritu. Y en ese momento todos los sentidos se apagaron. Estamos hablando de un campamento que allí entraban como 600 o 700, estoy diciendo un número tímido de jóvenes. Y yo recuerdo que en ese momento ya no había sonido, ya no estaba en la capilla, era un silencio absoluto y una oscuridad densa. O sea, todo se apagó, todos los sentidos naturales se apagaron. Quedé totalmente desconectada. No puedo decir que fue una visión, no, yo no les puedo explicar. Yo solo puedo descifrar eso por lo que entiendo ahora. Y en ese momento aparece un perseguidor. ¿Sabe lo que es un perseguidor? El foco del teatro, que es el foco que guía al artista o al cantante o lo que sea. Un perseguidor. Aparece un perseguidor. Yo sé que estoy en el escenario, pero yo no me veo. Yo estoy en el escenario. Y ese perseguidor se coloca ahí sobre mí. Esa luz, ese perseguidor, que es como yo lo puedo describir, se posó sobre mí. Y yo percibía esa voz, no podía ver a nadie, percibía que había alguien allí conmigo. Lo podía percibir. En esa otra dimensión de los sentidos, yo lo podía percibir. Y en ese momento, esa voz no era audible, pero yo podía escucharla en mi espíritu. No en este sentido natural auditivo. Yo podía escuchar la voz con claridad. Cuando me pregunta cuál camino quieres escoger, y de momento el perseguidor me alumbró varias veredas. Yo sabía que todas esas veredas eran como caminos que te conducían a Dios mismo. No estoy hablando de diferentes caminos de salvación, no me refiero a eso. El único camino es Cristo. Estoy hablando de que yo sabía que esos caminos no era que se alejaban del Señor, pero de mi interior salió la respuesta de la que yo no tenía dominio total, pero de mi interior salió una respuesta que le dijo: por ese camino. Y esa voz me dijo: ¿estás segura? Sí, por ahí. Y le dije: por ahí quiero ir. Y de momento esa luz me guió en esa dirección. Y de repente, cuando me guió en esa dirección, que se apagó la luz nuevamente, y me veo en este escenario con esa luz sobre mí, me veo en este escenario donde comienzo a caminar y lo que veo son espinas. Y yo veía literalmente mis pies. Yo no me veía yo, pero podía ver mis pies con las espinas que cruzaban mis pies y sangraban mis pies y me dolían profundamente. Y percibí esa voz nuevamente que me dijo: ¿estás segura que es por aquí? Y mi respuesta nuevamente fue: sí, estoy segura de que es por aquí. Aunque me duelen los pies, yo estoy segura de que es por aquí. Y de repente el perseguidor se apaga. Cuando vuelve a prender el perseguidor, que me veo cruzando estas piedras y este río, ahí se apagó absolutamente el perseguidor. Y sin luz, en esa densa oscuridad que yo no sabía por dónde estaba caminando, por dónde iba, percibo nuevamente la voz por segunda vez: ¿estás segura que es por aquí? Y mi respuesta otra vez fue: sí, por aquí es. Y por tercera vez, que entonces se abre ese escenario, estaba entonces en una pradera hermosa de flores que nunca en mi vida he visto y que nunca he vuelto a ver. Y me preguntó: ¿estás segura por aquí? Le dije: sí, estoy segura. Y esta fue la respuesta que salió de mí: estoy segura que es por aquí, porque en ningún momento tú te has apartado de mi lado. Yo no sabía eso, las respuestas salían solas. Era como un diálogo con ese personaje conmigo, que hacía que yo le diera esas respuestas desde el fondo de mi ser. Y le dije: sí, sé que esta es la ruta, porque en todo el camino tú no te has apartado de mí. Y en ese momento, mis amados, me inundó una paz, y ahí otra vez los sentidos volvieron. Estaba el culto encendido. Yo no sé cuánto tiempo pasó, si fue un minuto, si fueron fracciones de segundos, si fue media hora. Yo no sé cuánto tiempo pasó en el altar. Pero yo recuerdo que yo me levanté de allí temblando
fui a mi asiento que estaba bastante atrás de la capilla y la persona que estaba ministrando allí, para aquel tiempo era la agrupación Siquem. ¿Te acuerdas, Ibeli, de la agrupación Siquem? Allí estaba Dayan ministrando. La agrupación Siquem fue la primera vez que yo vi un micrófono inalámbrico, porque ella estaba caminando por toda la capilla. Para ese tiempo todavía no existían estos inalámbricos, tenía una antenita aquí. Y entonces allí ella estaba ministrando y yo recuerdo que yo cerré mis ojos, todavía yo estaba en esa impresión de qué pasó aquí, hello, qué pasó, esto fue real, no fue real, que esta dinámica que no es que me tuviera confundida, pero me tenía como aturdida por la experiencia que acababa de vivir. Y yo recuerdo que ahí arrodillada en la silla, ella venía ministrando a diferentes jóvenes, esta mujer una gran profeta del Señor, y yo recuerdo que cuando iba a mitad de camino, que yo sabía por el sonido que ella estaba bastante cerca, dijo, aquí hay una persona que Dios ha llamado a un ministerio, Dios tiene una asignación sobre alguien aquí, pero esa persona tiene que tomar unas decisiones bien importantes en su vida, de eso depende la asignación que el Señor le está dando. Y recuerdo que en ese mismo momento, mientras ella iba caminando, es como si el Espíritu le fuera diciendo, caliente, caliente, frío, frío, ¿está bien? Pero cuando llegó al lado mío, ahí me ungió las rodillas y ahí comenzó a hablarme en el oído. Y me dio el resto del mensaje de lo que yo había recibido en el altar, que solo Dios en esa experiencia sabía que yo había tenido. Y ahí me dio las palabras que tenía que darme. Yo sabía las decisiones que tenía que tomar. De ese campamento salí determinada a tomar las decisiones que tenía que tomar. Hoy estoy aquí. Pero esto es lo que quiero dejarle a ustedes, mis amados, porque fueron muchas experiencias en el camino. Cuando posteriormente el Señor me llamó a pastorear, esa experiencia nunca la he olvidado. Está bien presente, porque de alguna manera el Señor me estaba haciendo entender que el llamado o el ministerio iba a tener sus momentos dolorosos, claro que sí. Iban a tener trayectos donde solo en fe iba a tener que caminar. Y iba a tener momentos también de disfrute glorioso. Pero el asunto es que lo más importante y lo más relevante que quedó grabado en mí es que Él nunca se apartó de mi lado. Y que en los momentos más importantes esa luz estaba ahí, guiándome. Ese foco, ese perseguidor estaba guiándome en cada etapa, en cada paso. Así ha sido hasta el día de hoy. Es lo más que yo les puedo compartir a ustedes sobre lo que precisamente el autor está tratando de decirnos a nosotros por la palabra de quién es Jesús para nosotros. Si algún momento quizás oscuro en términos de qué va a pasar con esta guerra que se ha desatado allá, pero que nos obliga a hacer una evaluación global de las implicaciones de lo que está ocurriendo allá, en términos políticos, en términos militares, en términos económicos, en términos sociales y no menos en términos de la iglesia. Por lo tanto, nos obliga a mirar el reloj de Dios y nos obliga a mirar el panorama de lo que nos está rodeando a nosotros, pero a la luz de esta palabra. Jesús, la luz en medio de las tinieblas. Y si algo les puedo garantizar, que pudiera yo resumir esta lección de hoy, luz en medio de las tinieblas, es que cuando el profeta Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Literalmente había una luz sobre el pueblo, porque esa luz, conocida como esa estrella, la pudieron ver a la gran distancia aquellos magos de Oriente y se dejaron guiar por esa luz. Yo no sé, o sea, en mi opinión, tuvo que haber sido algo extraordinario, porque tú puedes decir, me voy a dejar guiar por los astros, digamos por la luna, pero tú caminas para Mayagüey y de momento ves la luna en otro lado y tú dices, pero espérate, déjame virar porque ya la dejé atrás.
y de repente la ves en el lado y tú dices, pero o igual que el sol, ¿no? Igual las estrellas, que era por donde ellos se dejaban guiar. Claro que en ese tiempo ese era el GPS. Las estrellas, en la noche ese era el GPS, porque antes se veía las estrellas, no había toda esta contaminación de luz que nos rodea a nosotros. Pero ellos podían saber hacia dónde estaba el norte, hacia dónde estaba el sur, hacia dónde el este, el oeste, ¿no? Ese era el GPS para ellos caminar. Ahora bien, el hecho de que esos magos salieran es porque de alguna manera ese evento extraordinario y sobrenatural estaba ubicando un lugar. Que no podemos decir entonces, pero llegué aquí, ahora lo veo en ese otro lado. No, estaba marcando un lugar. Estaba marcando un cumplimiento. Entonces, en ese sentido, desde ese momento que literalmente se da esa dinámica, pero también estaba llegando la luz que aparece en el capítulo 1 de Génesis, la luz de la que habla Juan, que hace ese recorrido hacia la eternidad. Y Juan está haciendo ese recorrido hacia la eternidad porque Juan ya había visto el tiempo final. Entonces, cuando él detalla, es el cumplimiento de lo que dice la palabra del Señor, y quiero leerlo en Isaías, ese capítulo 9. Lo voy a leer desde el versículo 1 porque el capítulo completo habla del nacimiento y reinado del Mesías. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y entonces esa palabra nos lleva al cumplimiento del advenimiento del Mesías, donde dice entonces el capítulo 6, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, será sobre su hombro, y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esa palabra se cumplió en Cristo Jesús. Y por eso es que Juan en el capítulo 1 habla de ese principio, habla de esa luz. Y luego Jesús mismo, cuando habla de yo soy la luz, en ese sentido, mis amados, si nos ubicamos en el pueblo de Israel, que es a quien se le escribe esa profecía, del capítulo 9 de Isaías, la falta de luz puede implicar varias cosas. Ignorancia, la falta de luz, o sea, la oscuridad, puede ser precisamente las condiciones precarias en las que vivía el pueblo, espiritualmente hablando. Pudieran implicar varias cosas, pero Jesús vino y fue la luz y se hizo luz. La palabra encarnada para trabajar con la oscuridad de la ignorancia, la falta de conocimiento. La luz que vino a trabajar con aquella condición precaria espiritual, porque Él vino a ser la luz en términos espirituales también. Vino a darnos dirección, vino a darnos sabiduría, vino a darnos consejo, vino a revelarse. Por lo tanto, aún en la profunda oscuridad, como bien dice en Juan capítulo 8, y quiero leerles, no voy a leer todas las porciones bíblicas, pero quiero hacer referencia de algunas de ellas. Y ese capítulo 8 de Juan, en el versículo 12, dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo,
yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos ahí entraron en contienda. Eso no era nuevo con Jesucristo, porque comienzan a decir: tu testimonio no es válido porque lo estás dando tú. Se supone que cuando un testimonio fuera válido es que hubiera un testigo que respaldara. Jesús dijo: yo puedo decir esto de mí porque ustedes no saben de dónde yo vengo, pero yo puedo dar testimonio de esto porque hablo por mi Padre y mi Padre da testimonio de mí. Estoy resumiendo más o menos lo que él está diciendo, pero lo que quiero resaltar aquí es el versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Esa experiencia la pude entender. O sea, esta porción bíblica la pude entender en esa experiencia. Él, la luz de mi vida. No hay algo que tú quieras saber, que tú quieras descubrir, que tú estés enfrentando, que tú estés viviendo, que tú estés sintiendo, que Él como luz te arroje luz sobre lo que tú necesitas. Entonces, cuando estamos hablando de esa porción bíblica, en profunda oscuridad, claro que pudiéramos haber estado en profunda oscuridad, pero hoy en día estamos en la luz. Y los que somos luz, andamos en luz, por lo tanto las tinieblas no prevalecen contra nosotros. No solamente Él es la luz en nosotros, sino que Él nos hace resplandecer como luces. Dice aquí el autor de este libro: estar en completa oscuridad es perturbador, induce a una sensación de impotencia. Sin embargo, la oscuridad física es nada en comparación con la oscuridad emocional, relacional y espiritual. Cuando estás en la oscuridad y no logras ver tu camino, ni puedes encontrar la salida, Jesús encenderá la antorcha que tú necesitas. Porque el hecho de que tú acudas a Él, siendo Él luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Por más oscuro que sea un lugar, con simplemente tú encender una vela, la oscuridad se disipa. Y eso hace Jesucristo. Y esa es la obra principal que vino a hacer Jesucristo, como luz en medio de las tinieblas. En el otro tema que el autor presenta, la luz es absolutamente esencial. Por eso se aprovechan los de la luz eléctrica. Pero Jesús está aquí para alumbrar tu vida. Él es esencial. Él es esencial. Él es vital. Él es indispensable. Mis amados, tú y yo necesitamos la luz de Cristo. La luz de Cristo. Jesús es la luz que disipa la oscuridad espiritual y emocional. Perdón, vuelvo. Jesús es la luz que disipa la oscuridad espiritual y emocional, dice el autor, en esa luz esencial. Creo que ahí salté unos numeritos, pero no se me pierdan. No se preocupen que fue acá. Me di cuenta ahora. Él es la esencia. La luz es una de las cosas que con frecuencia no sabemos valorar. Es la esencia de la vida. Aún las plantas deben tener luz para crecer. Lo que es válido en el mundo físico también lo es en el mundo espiritual. La vida física es imposible sin la luz, es imposible sin luz física, y la vida espiritual es imposible sin luz espiritual. Repito, la vida física es imposible sin luz física y la vida espiritual es imposible sin luz espiritual. Y aquí está haciendo una analogía con el sol. Cuando usted estudia y analiza a estas personas en su genética que viven en el polo norte o que viven en el polo sur, donde no están expuestos directamente a la luz solar, usted puede ver cómo Dios les permite adaptarse a ese escenario. Pero aún así las deficiencias son notables en cuanto al efecto de la luz del sol. Igual el que se expone demasiado. Así que la palabra también nos habla a través de esos pasajes bíblicos de la tierra que estaba en profunda oscuridad. La tierra, dice aquí el autor, ¿te has sentido alguna vez como si estuvieras en una oscuridad en la que no puedes escapar? ¿Qué haces cuando parece que el sol no sale?
¿Cómo disipas la oscuridad? Y ahí es donde él dice, solo hay una solución para tal dilema, simplemente encender la luz. La oscuridad saldrá corriendo cuando simplemente se desata la luz, cuando llega la luz, cuando se manifiesta la luz. Y Jesús es la luz que disipa la oscuridad espiritual y emocional. Y dice el autor aquí, lo más interesante es que él no dice que él era una luz, sino que él es la luz. Él no es cualquier luz, él es la luz. Y como dijo el profeta Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas recibió luz. Tú y yo estábamos en total tinieblas emocional, espiritual y física. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos sacó de la muerte a la vida, nos trajo de la maldición a la bendición, de las tinieblas a su luz admirable. Y es la única cualidad de Él que Él comparte con nosotros para que nosotros compartamos con otros. Somos la luz del mundo, dice la palabra del Señor. Él no afirmó ser la luz para algunos, sino que era la luz del mundo. Mientras más oscura parezca tu luz, más brillante será Jesús. Él es la luz. Él es lo que nosotros necesitamos. Él, a Jesús, y repito, las tinieblas pueden significar varias cosas, pero en Cristo Jesús tenemos la luz que nos ilumina el entendimiento, nos ilumina a la hora de tomar decisiones. Cuando entramos en esa luz, dice el autor, Jesús hace una promesa increíble, que en el momento en que vienes a Él y te rindes a Él, nunca volverás a caminar en oscuridad. Jesús mismo se llamó la luz del mundo y nos llamó a nosotros cuando le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Mire si es importante y tan relevante este punto, mis amados hermanos, que en este momento donde hay tinieblas, donde hay desasosiego, donde hay depresión, donde hay ansiedades, donde hay ataques de pánico, tú y yo estamos llamados a hacer luz. Esta mañana los periódicos, no sé si sacaron esa noticia, pero hubo algunas radios que sacaron esta noticia. Anoche hubo una amenaza de bomba en el aeropuerto. Y ustedes saben cómo activan el protocolo. Y tú y yo a lo mejor estábamos durmiendo, pero no es la primera vez que ocurre, pero ellos tienen que tomar cada amenaza en serio. Ellos tienen que tomar cada amenaza en serio. Mi hermana iba a abordar el avión donde en el terminal hubo esa amenaza. En algunas redes sociales fluyeron a esa persona. Así que mandaron a desalojar el avión, trajeron a toda esa unidad y los perros y toda la cosa, hicieron el análisis, luego los movieron a otro lugar. Mi hermana que agarró ese vuelo y ella decía, ay, yo que tengo que trabajar mañana y me tocó este vuelo, pero de todas maneras, allí estaba. Y entonces volvieron y cuando los acomodaron, volvieron a removerlos del avión y volvieron a meter las unidades caninas, volvieron a hacer todo el registro. Ya algunas personas estaban ansiosas, otras estaban en estrés, otras mire, aquello fue tremendo. El asunto es que mi hermana, la que vive en Orlando, el viaje era para Orlando. El asunto es que en medio de esa dinámica que está allí desatada, toda la tensión y algunos pidiendo otros vuelos que ya no querían por esa línea aérea y con toda esa tensión, en medio del terminar, en lo que daban ese último chequeo, se paró este hombre y dijo, aquí lo que necesitamos a Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar primeramente para que Él se encargue de lo que si hay algo en oculto salga a la luz y si no, que disipe temores. Porque aquí hay gente que está en pánico, aquí hay gente que está llena de ansiedad. Ese hombre se paró y dice, yo necesitaba a Cristo, yo le entregué mi vida a Cristo, yo estoy en paz. Y aún en medio de esto estoy en paz. Vamos a orar por los que están bregando ahí. Vamos a orar por estas familias que están aquí en pánico. Ese hombre se paró. Luz, luz, luz. Luz, hay mucha tensión, hay mucha ansiedad, hay muchos temores, hay gente alrededor tuyo que está totalmente desorientada ante los tiempos que estamos viviendo. Pero ese caballero se paró allí, dio testimonio, declaró una palabra sobre ese vuelo
y declaró que no solamente no iba a pasar nada, que todo iba a estar despejado, sino que declaró una palabra de paz sobre esa tripulación, sobre todos los que iban a viajar ahí en ese vuelo. Y no solo eso, declaró una palabra para que llegaran en paz y pudieran llegar a su destino en paz. Ese varón se paró, no pasaron yo creo que ni 3 minutos entre el resumen de su testimonio, la palabra que declaró y la oración que hizo. Así que el grupito que quedó allí se montaron en el avión, mi hermana fue una de ellas, se montó en el avión, ella se encontró con los que eran pastores de ella allá en Orlando y les tocó juntos ahí. El asunto es que dice, mira, yo después que ese hermano hizo esa declaración y esa oración, yo me monté en el avión, eran ya como, bueno, ella llegó allá a las 3 de la mañana, hora de Orlando. Así que ella dice, yo puse mi cabeza en la ventana con la almohadilla y me despertó la esposa del pastor que me dijo, mira, ya aterrizaron, hay que bajarse. Y ella dijo, pero aterrizaron o van a... No, ya aterrizaron, es que tú cogiste un sueño ahí tan profundo que yo dije, déjala quieta. Durmió toda la noche, estoy hablando de mi hermana Yoli, durmió toda la noche, llegó a su casa, ella vive a 5 minutos del aeropuerto, allí en Livista, corta por el expreso y ya sale y está en Livista. Así que llegó inmediatamente a su casa, pudo descansar 1 hora más y se fue al trabajo, ella dice, como si hubiera dormido toda la noche. Cuando un hijo de Dios que sabe que es luz se levanta en medio de lo que la tiniebla pretende hacer, que su trabajo es sembrar miedo, sembrar temor, sembrar incertidumbre, desconfianza y desesperanza, es necesario que los hijos de luz se levanten con una palabra de esperanza, con una confianza absoluta, porque si te dejas arrastrar entonces por todo lo que afectó ese vuelo y te llenas de temor, entonces tu luz se convierte en opaca, en un pábilo humeante. Te vas a convertir, ¿sabes lo que es un pábilo humeante? La mecha de la vela apagada, que lo que brota es el humito y como una piquita en el puntito que dice que ahí hubo fuego una vez. Tú no seas un pábilo humeante, porque Él vino a encender la llama del pábilo humeante. Jesucristo dice, no dejaré que la caña cascada se quiebre, ni el pábilo humeante se apague. Él vino a encender ese fuego. Este es un tiempo, mis amados, para aprovechar cada situación. Yo cuando vi el video que ella me mandó, le di gloria a Dios, pero oré sobre ese hombre. Porque él decía, yo acabo de dejar a mis 2 hijos aquí en Puerto Rico para atender a uno que tengo en Florida. Pero yo tengo la confianza de que Dios me va a llevar y voy a atender a mi hijo y voy a regresar en paz. Por lo tanto, se necesita a los hijos de luz ahora. Porque a mayor tinieblas, más tú vas a resplandecer. Más resplandor tú vas a traer en medio de este tiempo. Por lo tanto, dice el autor aquí, Jesús mismo se llamó la luz del mundo, pero nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. De las 7 maneras que Jesús se llama, ese es el único título que nos da a nosotros también. Así que tu labor y mi labor es dejar que Jesús brille cada vez más en nosotros y a través de nosotros, para quienes viven en la oscuridad también encuentren luz. Cuando te encuentres en oscuridad, Jesús te hará brillar. Pero si estás viviendo en luz, Jesús te llevará a brillar más en la oscuridad. Finalmente, dice el autor, debemos iluminar a quienes viven en lugares oscuros. Jesús nos llamó a encontrar personas en lugares oscuros. Porque la persona puede estar en tiniebla, pero si tú llegas, ¿qué ocurre? Ya no está la tiniebla, porque llegaste tú. Por lo tanto, tú eres la luz y donde quiera que tú camines, las tinieblas se tienen que disipar. Las tinieblas se deshacen ante la luz. Por lo tanto, Jesús nos llamó a encontrar personas en lugares oscuros y a relacionarnos con quienes lo necesitan. Como resultado, escapar de las tinieblas es tan fácil como simplemente prender la luz. Mis amados, dice aquí el autor, sea que practiques deporte, comienza a orar por tus compañeros, comienza a orar con ellos también, porque tú eres luz en medio de las tinieblas. Si vives en un vecindario lleno de incrédulos,
Comienza a realizar actos de servicio para otros en el nombre de Jesús, porque tú eres luz en medio de la oscuridad. Eres en tu oficina el cristiano llamativo que muestra virtud en un ambiente de egoísmo. Recuerda que tú eres luz en medio de las tinieblas. No te cohibas en orar. Mire, mis amados, hay empresas que le han prohibido a sus empleados orar en sus lugares. Eso no significa que tú estés impedido en orar porque hayan esas reglas laborales. Hay maneras y hay maneras. Hay maneras y hay maneras. Tú no te cohibas en orar. Si tú percibes la necesidad de tu compañero o compañera, hazle el acercamiento. Mira, tenemos unos grupos de oración. ¿Quieres que te incluya? Voy a hacer una oración aquí, en silencio y en privado. Tú no tienes que sacudir el escritorio ni virar la silla patas arriba. Oraciones específicas, directas y concisas. Ahí, en quietud y silencio. El único que te tiene que oír es el que tiene que oír la oración. Pero no te limites a hacerlo. No dejes de hacerlo. El cielo te honrará, Dios te recompensará, pero no dejes de hacerlo. Somos luz y en este tiempo lleno de tinieblas que nos rodean, Dios cuenta con nosotros. No te dejes arrastrar por el ambiente laboral. No seas uno más en esa compañía. Tú eres un hijo y tú eres una hija de Dios. Marca la diferencia, establece la pauta. Que tus compañeros tengan que acudir a ti con peticiones especiales porque saben que tú tienes algo diferente y en ti se manifiesta una unción especial. Que puedan ver esa luz literalmente reflejada en ti, en tus acciones, en tus comportamientos. Amén, iglesia. Así que vamos a estar de pie y vamos a hacer la oración que nos sugiere el autor de este libro. Como siempre, culminamos nuestras oraciones en esta noche y gócese. Hay un libro que mi hermana Virginia, cuando vea esto, se va a acordar que me lo tiene que mandar y que Suri lo ha recomendado en varias ocasiones. Jesús, de Beth Moore. Consiga ese libro, consiga, porque como esto es un devocional y usted lo lee rápido, busque ese libro, Jesús, de Beth Moore. Busque ese libro y empápese de Jesús, llénese de Jesús, hable de Jesús, desayune, almuerce y coma a Jesús en todo lo que usted haga. Amén. Oramos al Señor. Declare conmigo esta oración. Señor, resplandece en mi corazón y en mi vida entera. Donde haya oscuridad, permite que lleve tu luz a los que amas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Ve qué sencillo?